Sí, sí. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, amigos y amigas. Día memorable para nosotros los chiclaneros y para toda Andalucía. El día de nuestra Andalucía, aunque es mañana, pero todos sabemos que nosotros lo celebramos un día antes con el fin de no pisar la festividad del pueblo, ni más ni menos nuestro día de Andalucía. Daros las gracias por vuestra presencia, hombres y mujeres que en el día de hoy queréis estar presentes en este día tan señalado para nosotros. Día grande para Andalucía. Esperemos que todo salga tan perfectamente como nosotros queremos. A veces sucede que por mucha voluntad que se ponga, hay siempre algún tipo de fallo. Pero ruego que nos perdonen porque la influencia que tenemos hoy en día aquí nos ha desbordado totalmente. Así que lo dicho, muchísimas gracias por vuestra presencia y ahora voy a presentaros a la persona que nos va a dirigir la palabra en este día tan señalado como he dicho anteriormente. Quiero agradecer la presencia de las autoridades de nuestro excelentísimo ayuntamiento, algunos de ellos todavía, otros faltan por venir, pero le doy las gracias a los componentes del PP por vuestra presencia. Gracias y mil gracias. La persona que voy a presentar a continuación y que nos va a deleitar con su presencia en el día de hoy es un compañero chiclanero al 100%, tiene varias facetas en su vida y todas dignas. Es licenciado en Filosofía y Letras, Historia Moderna y Contemporánea, máster universitario de Cultura Española, jefe de la unidad de bomberos de nuestra ciudad durante 20 años, máster técnico en Prevención de Riesgos Laborales, máster en Sistemas de Emergencia y alférez honorario de Infantería de Marina. Esto es en síntesis un poco de la trayectoria de este hombre. Pero si yo aquí hubiera plasmado todo lo que este hombre ha hecho en su vida hasta ahora, seguro que le faltaba papel. Pero ese no es el motivo. Por lo tanto, yo quiero presentar a la persona que es nuestro representante en este día de hoy, nada más y nada menos que Diego Benítez Mota, al cual le damos un extraordinario aplauso para que se anime y vea en el día de hoy cómo lo queremos aquí en Chiclana. Bueno, pues usted tiene la palabra, mi querido amigo, cuando usted quiera. A ver, ¿se me escucha? ¿Se yo al final? Pues buenos días a todos. Estoy encantado por estar aquí. Es la primera vez que vengo a hablar de un tema histórico, porque en el pasado, por mis responsabilidades que tuve, por mi profesión de bombero, estuve muchas veces aquí explicando cosas de extintores, de seguridad en las viviendas y demás. Le doy las gracias a la presentación que me ha hecho José María, pero que al final lo que a mí me queda en claro, después de muchos años, es que lo único que soy es un enterado de pueblo. Me gusta mucho la historia, me gusta la historia de Chiclana y estoy aquí por el compromiso que me ha hecho un compañero, José Luis Aragón Parés, que él ha estado otras veces con ustedes, os ha hablado de la figura de Blas Infante y cuando me lo comentó digo, yo no quiero repetir lo que tú has dicho. Yo voy a hablar de Andalucía
voy a hablar de la Chiclana y voy a hablar de las figuras que, al igual que Blas Infante, impulsaron la historia andaluza. Hablar de Andalucía, explicar lo que es Andalucía y la obra de Blas Infante hasta que hemos llegado aquí, recorre un espacio de 100 años. Voy a hablar desde 1836 a 1936, que es donde realmente se fragua la historia de Andalucía y donde perfectamente se ve el desarrollo de Chiclana. Yo siempre soy partidario de explicar el catecismo con imágenes, por lo tanto voy a intentar hablar lo menos posible y poner imágenes, y sobre las imágenes iremos entendiendo cuál es el proceso. Esto que tenéis aquí lo suelo poner en todas las charlas, conferencias que doy, porque hoy hablar de historia, tal como está la situación, es casi una situación de riesgo. Todo el mundo tenemos nuestros mitos, todo el mundo tenemos nuestro pensamiento, y como desgraciadamente, por la razón que sea, no hay el suficiente respeto, siempre terminamos la queja. Desgraciadamente el país está como está. Entonces lo pongo para que nos respetemos. Y hay una cosa importantísima en todo esto: no se puede pensar la historia con la forma de pensar que tenemos hoy. Hace 100 años las cosas eran de otra manera, incluso las palabras tenían otro significado a los que tenemos hoy. Yo voy a tratar de no denigrar nada y explicar como historiador qué fue lo que ocurrió, qué era lo que pasaba en la mente de las personas. A ver, este es el título de la conferencia y no se aprecia el dibujo que tenemos al fondo. Esto es una revista que se editaba en Andalucía en 1916. Si vais al museo de Blas Infante en Coria del Río, esa la vais a encontrar. Lo interesante que tiene es que en el dibujo se ve una señora vestida a la andaluza con una guitarra y detrás hay dos trabajadores, dos jornaleros andaluces que se están marchando con el atillo al hombro. Y en el pie de página pone Andalucía, mucho ole ole y mucho ala ala. ¿Entendéis lo que significa? Esa es la historia de nuestro pueblo en esta época. Vamos a empezar prácticamente desde 1836 y vamos a empezar a explicar la situación de Andalucía y vamos a empezar hablando del cáncer que siempre hemos tenido en Andalucía, que es el caciquismo. La forma más clara de explicarlo y la más clásica es decir que cuando en la Reconquista, que duró 800 años, el tiempo que se tardó en expulsar a los moros, y digo moros no despectivamente, porque así es como siempre se le ha llamado en la historia, porque el norte de África siempre se llamó la Mauritania. Entonces siempre a los árabes se le han dicho en España moros, no es nada despectivo. 800 años se tardó en echar a ellos de aquí, que antes habían venido. ¿Qué significa con esto? Que en la medida en que en estos 800 años se está echando a la gente de cultura arte, se va ocupando las tierras y se van regalando a los jefes de guerra. Entonces aquí está el nacimiento del caciquismo en Andalucía, porque las tierras se reparten a los capitanes de guerra. Esta estampa que está aquí abajo es la batalla de Ayacucho, cuando se acaba el Imperio Español en América. Esto ocurrió en 1824, pero cuando se establecen relaciones con toda la república, con todas las naciones nuevas que han salido de la raíz española, es en 1836. En 1836 es cuando se hace la desamortización de Mendizábal, curiosamente paisano nuestro. Este señor lo que pretende es
quitar las tierras de manos muertas que tenía la aristocracia y sobre todo la Iglesia y repartirla entre los trabajadores, o al menos para crear una clase que estuviera intermedia entre los muy ricos y los pobres que nada tenían. Entonces se ve perfectamente en la imagen esta en que el funcionario que está haciendo las desamortizaciones está entregando a la Iglesia el justiprecio por las tierras que le quita, y a la vez la Iglesia se la está entregando a los curas que están iniciando las primeras guerras civiles en España, que son las carlistas. Se ve perfectamente que al final lo que se consigue con las desamortizaciones es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. La desamortización no consiguió nada, porque esos repartes de tierra, al venir los capitales de América, venían y compraban tierra no para trabajarla. Acordar lo que siempre se ha dicho en Chiclana, que quien tenga un capital que compre una finca, porque las fincas no comen. Las fincas no comen, siempre lo he escuchado yo desde chiquillo. Cómprate un campo que no come. Eso es lo que hacían la gente que traía los dineros de América. Se consiguió, estoy explicando las imágenes, se consiguió una clase caciquil, gente que invertía en tierra pero que para nada la trabajaban. Aquí la figura aparece en el centro, el conde Romanone, y el del sombrero blanco es Romero Robledo. Este señor era un diputado por el Partido Liberal Conservador, que era como se decía de algunos presidentes que hemos tenido, que tenía el Estado en la cabeza. Este lo tenía todo tan claro, que dominaba el país desde un despacho. Aquí se ve algunas prácticas de los caciques de los pueblos en aquella época. Se ve perfectamente como el rico está detrás del pobre y vota por él. Y se ve en la siguiente cómo está comprando el voto. Y en la siguiente se ve perfectamente lo que pasaba con Romero Robledo, que había inventado una cosa que se llamaba la patrulla volante. Esto parece de dibujo animado, pero eran unas personas que iban por los pueblos y votaban. Entonces había momentos en que había más votos que habitantes, hasta el punto que se decía que incluso los muertos votaban. Era tan importante esta forma de actuar con desprecio a la democracia, con desprecio a la libertad de los pueblos, que incluso se llegó, esto lo sabía todo el mundo, ¿no? Se llegó incluso a hacer un mapa de los caciques de España. El que corresponde en el Piquito de Cádiz es el almirante Auñón. Este señor era de Morón de la Frontera y durante muchísimos años fue el que decidió quién mandaba en Cádiz. Daba igual que fuera el Partido Conservador o que fuera el Partido Progresista. Dependiendo lo que le interesaba a la monarquía, este señor decía, ¿gobiernas tú o gobierna aquel? Y daba igual que fuera del partido que fuera, lo importante era mantener el status quo, mantener la situación, que eso no cambiara nunca. La tierra no come, solo se debe el sudor de los que trabajan. Este cuadro siempre me ha gustado, es de un pintor sevillano que nace prácticamente a caballo entre los dos siglos, de 1860 a 1938. Se ve perfectamente lo que es Andalucía. A mí me encanta leer los cuadros. Yo siempre estoy leyendo las imágenes. Os dije antes lo del catecismo. ¿Qué es lo que se ve en ese cuadro? En ese cuadro de camisas blancas de colores vibrantes. Al fondo se puede percibir perfectamente lo que sería el caserío, lo que sería el cortijo. Veis al manijero a caballo, que es el que está dirigiendo la ciega en un campo andaluz. Debéis saber que muchos de estos caciques compraban las tierras en Andalucía y se iban a vivir a Madrid o a Sevilla, y dejaba en los cortijos, dejaba en la finca a los manijeros. Muchas de las huelgas, los historiadores hablamos mucho de los enfrentamientos políticos, los enfrentamientos ideológicos, pero muchas de las huelgas que se hicieron en Andalucía era por el comportamiento de los manijeros.
porque ellos llevaban las fincas de los señoritos, que estaban en Madrid o estaban en Sevilla, y tenían un comportamiento caciquil mucho más que los propietarios de las tierras. Y muchas huelgas, siempre se está revisando la historia. Muchas huelgas, al final, cuando se le da la palabra a los trabajadores, en los documentos, siempre aparece, aparte de las reivindicaciones que metieron los sindicatos y demás, al final se ve el comportamiento de andaluces contra andaluces. ¿Cómo podemos volver atrás? La Siega. Ahí vemos a la gente, están todos agachados, pero hay dos trabajadores que nos están mirando directamente a la cara. Hay dos jornaleros que nos están diciendo qué pasa. Y además, si vierais la pintura, están súper cabreados. Están cabreados. Y están diciéndonos, mirándonos a la cara, ¿qué pasa? ¿Tú que vienes a revisarnos? Esto se suele entender como todos están agachados, pero hay dos personajes que nos miran directamente. Digamos que son dos trabajadores que están concienciados y que están viendo cuál es la explotación de la tierra. En su época, esto se llegó a entender como los primeros comportamientos de rebeldía en el campo andaluz. De hecho, cuando yo era bastante más joven que ahora y estaba en la época de buscar respuestas, una vez le pregunté a un señor que ya, cuando yo era muy joven, él era muy viejo y tenía conciencia de todo esto, porque esto no está a más de 5 generaciones. Nuestros bisabuelos son los que están cegando. Y cuando le pregunté a ese señor, me dijo que la guerra civil, al final, era por la falta de respeto que tenían estos trabajadores. A mí eso me pareció increíble, porque esto es lo único que pretendían con sus luchas, es mirarle a los ojos a los señoritos y decirles, miren ustedes, esta situación no se puede mantener, el campo andaluz no puede estar así. Y esto es una cosa que en los últimos 100 años ha estado sufriendo Andalucía. De hecho, ahora mismo hay otro tipo de explotación y nuestros jóvenes se tienen que ir fuera. Esto es lo que pasaba en aquella época. Perdón, y era la época en que dos palabras, dos conceptos ponían nervioso a la gente. Primero, la palabra reparto en cualquier documento antiguo que se vea de reivindicaciones obreras, reivindicaciones jornaleras, la palabra reparto era la que enfebrecía a la gente, porque siempre se pensaba desde la Primera República de 1870, siempre se había pensado en el reparto de las tierras a los jornaleros. Y luego otra palabra que metía muchísimo miedo, que hacía que las personas vieran que esto era una hecatombe, era la palabra huelga. Eran las dos palabras que movían la mentalidad de los trabajadores de la época. De todos modos, la historia de Andalucía moderna la podemos cifrar en el año 1905. El año 1905 vienen unos años de una sequía, a continuación llueve mucho y luego hay hambruna. Hay hambruna hasta el punto de que si uno se pone a ver los documentos antiguos que están en el archivo municipal, se ve perfectamente el problemón que tenían los alcaldes de la época. Estaban entrampados hasta la ceja porque lo único, el presupuesto local, todo iba en repartirle pan a los trabajadores. Era terrible. Azorín, que vino a ver las huelgas extras acompañando a Pío Baroja, llega a decir esto: este obrero andaluz es bueno, es sencillo, es sumiso, pero en su cerebro se han metido dos únicas ideas fundamentales que constituyen a la hora presente toda su psicología. Estas dos ideas son las siguientes: primero, el amo es el enemigo, y segundo, las leyes se hacen solamente para los ricos. Esta es la mentalidad que crea la situación tan trágica que está pasando Andalucía en esta época. El cuadro que está abajo, o el siguiente, explico los dos. Vamos a ver. El que está, digamos, más ancho es un cuadro que me gusta porque tiene mucha historia. En aquella época existía en el campo andaluz, o en las minas asturianas, o en Extremadura, los hombres de ideas.
Yo creo que muchos tenemos en la cabeza, los que somos viejos, cuando se ha dicho, esas personas de ideas, eran personas que por el hecho de saber leer, de saber escribir, podían transmitir y podían contar a la gente lo que estaba pasando. Ahí se ve como una especie, con un trazo, una pintura muy diluida, se ve perfectamente un grupo de personas que están escuchando a una persona que les está contando algo. En principio, lo que hasta los años 80 parece que es una escena bíblica, hay una persona sentada y está explicándolo. Pero cuando una historiadora asturiana empieza a limpiar el cuadro para colgar una exposición, se da cuenta de que debajo de la pintura hay una persona que está de pie, y una persona perfectamente identificable con un personaje histórico que era el que transmitía las ideas anarquistas, socialistas de la época, que era la que estaba removiendo la conciencia de los jornaleros. Claro, eso fue en 1944, lo tuvieron que borrar, porque ya había otras circunstancias en el país. Pero estos eran los predicadores que le llamaban. Muchos jornaleros hablaban y decían que ellos habían escuchado la palabra de Cristo no por los curas, porque estaban muy posicionados con un estatus social, sino que escuchaban la palabra de Cristo. Hablaban de solidaridad, de reparto, de confianza, de amor y lo escuchaban de los predicadores ideológicos, anarquistas, socialistas, muy tardíamente comunistas. En el cuadro que está al lado es una de Romero de Torres, el pintor cordobés que pintó a la mujer andaluza, como dice el Paso Doble. Este señor también hizo lo que se llama la pintura social y pinta la desesperación de un padre de familia que está sentado en una silla danesa con el brazo apoyado en la mesa sin saber por dónde tirar, bajo la mirada de la familia. Esta era la situación que teníamos, esto era la situación previa, o bien irse a las barricadas que se decían entonces, o coger latillo y marcharse a América o a donde fuera. En esta época es cuando realmente se empieza a ver esa emigración brutal hacia la Argentina. Estamos hablando de 1905, 1906, 1908. Y también si uno empieza a leer papeles viejos en el archivo municipal, nos damos cuenta que es cuando empieza a crecer la población en Chiclana. Porque con estas huelgas que se dan, sobre todo en la parte alta de la provincia, estamos hablando de los pueblos lindandos, los de la sierra. Hay una emigración y esa emigración o se va para América o se viene buscando sitios en poblaciones donde haya más trabajo. Y aquí, afortunadamente, con el tema de la viña, al ser unas faenas que son perfectamente, están estacionales, sabe uno cuando empieza la poda, la castra, sabe todo, y sobre todo porque son durante todo el año. Entonces, gente que vivían del cereal, como vimos cuando la ciega, es cuando se vienen a Chiclana. Y se va viendo perfectamente como la demografía, como la población de Chiclana va aumentando. La Chiclana de la época, estamos hablando que había unas 12.000 y pico de personas, y además era un censo muy equiparable, lo que no hemos conseguido nunca, porque prácticamente había 6.000 y pico hombres y 6.000 y pico mujeres. Ahora la población femenina está por encima, pero esta es la época. Entonces estos jornaleros, estos trabajadores se venían a Chiclana, y se venían a Chiclana, iban haciendo sus casas, las chozas que se hacían donde acaban las calles. Entonces, se puede ver perfectamente la expansión, cómo va creciendo Chiclana viendo las poblaciones de choza. Y sabemos que por el Barrio Nuevo, por la zona detrás de la calle Viso de Chiclana, estamos hablando por Fuentamarga, estaban los caserones, estaban las chozas. Y ahí se asentaban el Arenal bastante, hasta el año, creo que el último censo que se hace de caserones y chozas en Chiclana es en el año 73. Y quedaban 60 y pico chozas en Chiclana, la mayoría estaban, si subís por la calle Calvario, está la calle Viso. Hay una especie de patio y dentro había 6 o 7 chozas, era la gran acumulación que había en la zona aquella, ya afortunadamente fue desapareciendo. Hoy en día, gracias a Dios, pese a todo lo que los políticos se digan unos a otros, afortunadamente podemos decir que la mayoría, si no todos los chiclaneros, tienen una vivienda digna.
que eso al final era lo que querían los que estaban cegando el trigo. El granadino José María López Mezquida, en esa época tiene menos de 18 años cuando en 1901 pinta este cuadro. Este cuadro es magnífico, a mí me ha encantado siempre y sencillamente se ve en qué acaba lo que estábamos hablando de la siega, de los comportamientos, la reverdía que tenían los jornaleros andaluces. Al final, eso es lo que se ve. Perfectamente se ve que es una tarde dura, gris, en Madrid, y hay una cuerda de preso, que ese es el nombre que tiene el cuadro. Y se ve perfectamente como, yo le llamo el cuadro de los gorros, porque viendo los gorros se identifican a los personajes. Se ve a la Guardia Civil, cabizbajo, con su tricorno y con su Mauser, el fusil, cómo va acompañando a 4 arquetipos, a 4 personajes de la historia española, y perfectamente andaluza porque está reflejado ahí. ¿Veis el primero, detrás del primer guardia civil? Perfectamente podría ser un gitano por el gorro calañés que lleva, que es el gorro que se ve en las películas estas de Curro Jiménez. El gorro calañés que siempre se ha mantenido entre la etnia gitana. Al lado de él, una especie de bombín, va lo que podría ser un funcionario. Perfectamente lo podríamos identificar como un hombre de idea o un maestro. También va en la cuerda de preso. Por detrás, el que está al fondo lleva el gorro que siempre hemos tenido los andaluces, un gorro de palma. Se ve perfectamente que es un jornalero que por la razón que sea también tiene que coger la de Villadiego, en este caso acompañado por la Guardia Civil. Y a continuación va un obrero, se ve perfectamente con la gorra, con su bufanda y demás. Es la imagen que tenemos de los obreros en España. Yo imagino que estas personas terminarían perfectamente en la Guinea, que era donde en aquel entonces, cuando la Guinea era española, en esta época cogían, los metían en un barco y los mandaban para allá. Estamos hablando de principios del siglo XX. Si nosotros vemos la historia como una gran biblioteca, todo el mundo se va a 1898, cuando se pierde Cuba, o a la guerra del 36. Los años que median entre medio son los que realmente le dan cuerpo a la historia andaluza y española, son los que es donde realmente se puede ver la gran tragedia del siglo XX, que fue la guerra civil. Vamos a empezar a hablar de lo que es Chiclana. Esta es la Andalucía que habían visto desde ese pueblo andaluz que ansiaba libertad y quería democracia, y quería vivir mejor, porque es que era muy duro saber que sus hijos se tenían que marchar a migración o terminaban en la cárcel. Esa era, y además cuando se cogen los documentos antiguos, cuando algunos de estos hacían, como decíamos en Chiclana, una janga, y lo cogían y tenían que declarar ante el juez, primero se declaraban que estaban a la cuarta pregunta. ¿Sabéis lo que es la cuarta pregunta? La cuarta pregunta eran 4 preguntas que cada vez que entraba uno por el chiquero, por la cárcel, le decía al juez: nombre, profesión, qué has hecho y qué es lo que tienes. Y todo